Hay textos que, da igual los siglos que pasen, siguen resonando con una fuerza increíble. Hoy vamos a sumergirnos en uno de ellos. Es una advertencia directa que se atribuye al mismísimo Creador y que viene a desgranar la naturaleza del poder divino frente a la fragilidad humana. Así que preparaos, porque vamos a explorar sus profundidades. Y arranca, ojo, con una contundencia que te deja clavado. Yo soy el creador, sin rodeos, sin intermediarios, no deja lugar a dudas. Esta es la voz que va a hablar. Y con esta frase ya nos queda claro el nivel de autoridad desde el que se emite todo el mensaje. Es para que prestemos atención, vaya. Bien, a partir de aquí, el texto empieza a construir su argumento. Para entender la advertencia, primero tenemos que entender la naturaleza de quien la emite, y esta se define a través de tres cualidades que son, esenciales: poder, sabiduría y virtud. Pero no estamos hablando de simples características, ¿eh? El texto los presenta como la esencia misma, inseparable del Creador. Son los tres cimientos sobre los que se va a levantar todo lo que viene después. Entender esto es fundamental para pillar la lógica de la advertencia. Primero, el poder. Y a ver, no se trata de un poder como el que conocemos aquí en la Tierra, limitado. Hablamos de una fuerza cósmica, absoluta. Un poder que, según nos dice el texto, los ángeles honran y los demonios temen. Es el control total sobre absolutamente todo lo creado. Luego, la sabiduría. Esto es omnisciencia pura y dura. Un conocimiento que lo abarca todo, que va más allá del tiempo. El texto lo que afirma es que no solo conoce el pasado y el futuro, sino la lógica que hay detrás de cada cosa. O sea que en este universo nada es al azar, todo tiene un porqué. Y por último, la virtud. Fijaos en la imagen que usa, que es potentísima. La describe como la fuente, el manantial inagotable del que brota todo lo bueno. Y aquí está la clave. El texto sugiere que sin esta virtud, el poder sería simplemente tiranía, y la sabiduría, pues algo frío y calculador. Es lo que une todo lo demás. Y justo aquí, cuando hemos establecido esta idea de perfección divina, ¡zas!, el texto da un volantazo y se centra en la humanidad, y empieza por los que han recibido una parte de ese don: los poderosos. La primera acusación es directa, va contra los poderosos del mundo. ¿Y cuál es su pecado? Pues uno que conocemos muy bien: la soberbia. Reciben un don, la fuerza, y en lugar de ser agradecidos, se ponen la medalla a ellos mismos. Se olvidan de que ese poder es prestado y de que en realidad son tremendamente frágiles. Esta tabla lo resume a la perfección. A un lado, el regalo, la fuerza que se recibe. Al otro, lo que hace el ser humano, corromperlo. La autoglorificación, el transformar ese don en un pedestal para el propio ego. Es la eterna lucha entre la gratitud y el orgullo, vaya. Y entonces el texto lanza esta pregunta, que más que una pregunta es una advertencia que te hiela la sangre. Básicamente dice: si una simple enfermedad puede tumbar al más fuerte de vosotros, ¿de verdad creéis que podéis hacer frente a un poder eterno? Pone en perspectiva lo insignificantes que somos. Pero la cosa no acaba aquí, ¿eh? Porque el texto no se detiene en los poderosos. Ahora apunta hacia los sabios, y aquí la crítica se vuelve, si cabe, todavía más dura. Pues resulta que, para este texto, el pecado de los sabios es peor. ¿Por qué? Porque se les dio el entendimiento, la capacidad de ver más allá, para que amaran a su Creador. Y en cambio, ¿qué hacen? Pues degradan ese don usándolo para calcular su propio beneficio a corto plazo, su provecho más mezquino y terrenal. Es que la desconexión es brutal. El don de la sabiduría, que está pensado para algo trascendente, para una conexión espiritual, se deforma hasta convertirse en una calculadora de avaricia. Es una miopía espiritual en toda regla, tener la capacidad de ver el universo y solo fijarse en la moneda que tienes en la mano. Y el texto remata este punto con una frase que es demoledora. Describe una ceguera que es totalmente voluntaria. Están ciegos hasta para darme las gracias a mí, que les he dado todo. O sea, tienen ojos pero solo para sus placeres. Tienen sentidos pero solo para ellos mismos. Es la ingratitud en su máxima expresión. Y todo esto nos lleva, como no podía ser de otra manera, a la parte final del texto, al desenlace. Se acaba la paciencia y lo que se perfila en el horizonte es, ni más ni menos, que el juicio. Fijaos qué inteligente, porque el texto usa un proverbio popular para marcar este giro dramático. La paciencia, que es un atributo divino, desde el punto de vista humano se suele malinterpretar como debilidad o falta de acción. Pues bien, este proverbio es el presagio del tremendo error de cálculo que está a punto de salir a la luz. Y aquí está el quid de la cuestión. Esa paciencia divina no se ve como misericordia, sino que se confunde con debilidad, incluso con necedad. Y este error de cálculo es fatal, porque lleva al desprecio. Y es precisamente ese desprecio el que, según el texto, sella el destino de todos. El tono aquí cambia radicalmente. Se acabaron los análisis, se acabaron las advertencias, esto ya es una sentencia en toda regla.
Esta exclamación marca el fin de la paciencia y el inicio del juicio. Es la advertencia final, la promesa de que la rendición de cuentas va a llegar, y va a ser terrible. Pero ojo, que no se presenta como un castigo porque sí, como algo arbitrario. No, se presenta como la consecuencia lógica y directa de todo lo anterior, del poder corrompido, de la sabiduría usada para el egoísmo y de la paciencia despreciada. Es simplemente recoger lo que se ha sembrado. Y el texto cierra con esta imagen, que es de una potencia visual tremenda y, la verdad, bastante aterradora. El castigo final no es fuego, sino disolución. Un descenso sin fin, imparable, como fango deslizándose hacia la nada. Es una metáfora brutal del colapso total de quienes lo basaron todo en la arrogancia. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. El texto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Más allá de su contexto religioso, ¿qué nos dice sobre esa tendencia tan humana a corromper los dones que recibimos, sea poder, sea conocimiento? Y quizás más importante, ¿cuántas veces confundimos la paciencia con debilidad? Una reflexión que desde luego sigue muy vigente hoy en día.